Hay dos formas de cambiar un termostato. La primera es la típica: quitar dos tornillos, poner uno nuevo, rellenar refrigerante y listo. La segunda es la que evita que el coche termine peor que antes, con fugas, con la aguja de temperatura haciendo cosas raras, o con un sobrecalentamiento intermitente que aparece justo cuando creías que ya lo habías arreglado. El problema es que el termostato casi nunca falla solo. Falla junto con el sellado, con el aire atrapado, con una carcasa sucia o deformada, o con un diagnóstico apresurado. Si estás buscando el cambio de termostato en Chevrolet Aveo, la parte difícil no es sustituir la pieza. La parte difícil es dejar el sistema de refrigeración como estaba: cerrado, limpio, sin aire y trabajando a temperatura estable. Primero pongamos orden en la cabeza. ¿Qué hace el termostato y por qué su fallo se confunde con otras cosas? El termostato es una válvula que decide cuándo el refrigerante empieza a circular a través del radiador. Con el motor frío, se mantiene cerrado para que el motor alcance su temperatura de trabajo más rápido. Cuando se calienta, abre y deja pasar el refrigerante al radiador para mantener la temperatura controlada. Si se queda cerrado, el motor se calienta demasiado porque el radiador no entra en juego. Si se queda abierto, el motor tarda mucho en calentar, la calefacción puede rendir mal en frío y el consumo puede subir porque el motor trabaja fuera de su rango ideal. Hasta aquí suena simple. El lío empieza cuando los síntomas se parecen a los de una tapa de depósito defectuosa, un electroventilador que no entra, un sensor de temperatura que miente o una bolsa de aire en el sistema que hace que el sensor lea seco por momentos. Por eso, antes de tocar nada, conviene observar 2 o 3 señales. Si el coche se calienta sobre todo en tráfico, a baja velocidad, y en carretera va mejor, muchas veces el culpable está en el flujo de aire, ventilador, relé, fusible, resistencia o radiador sucio por fuera. Si se calienta rápido desde frío, a los pocos minutos, y la manguera superior del radiador se queda fría mientras la temperatura sube, ahí sí suena a termostato que no abre o a una obstrucción fuerte. Si la aguja sube y baja sin lógica, o la calefacción a veces calienta y a veces sopla frío, piensa en aire atrapado o en nivel bajo de refrigerante antes de comprar piezas. Y ahora sí, seguridad. El sistema de refrigeración trabaja con presión y temperatura. Abrir una tapa con el motor caliente no es una prueba de valentía. Es una receta para quemaduras serias. Siempre motor frío. Si el coche viene de circular, espera. Y cuando vayas a abrir el tapón del depósito o del radiador, hazlo despacio, como si estuvieras probando si queda presión. Herramientas y consumibles. No necesitas un taller entero, pero sí lo básico para no improvisar. Recipiente para recoger refrigerante, guantes, trapos, una linterna, llaves o dados adecuados para los tornillos de la carcasa, pinzas o alicates para abrazaderas según el tipo, una rasqueta plástica o algo que no raye para limpiar superficies, y refrigerante compatible, para reponer lo que pierdas, y por supuesto el termostato correcto y su junta u o ring, según el diseño. Aquí hay una trampa común. La junta se ve bien, sí, hasta que calienta y empieza a llorar por la unión. Si el termostato trae junta nueva, se usa. Si tu diseño usa O-ring, se cambia. Otra decisión clave: ¿cuánto refrigerante drenar? Mucha gente vacía todo el sistema, luego le queda aire por todos lados y se convierte en un día entero de purgas. Para un termostato, normalmente basta con un drenaje parcial. Bajar el nivel por debajo de la carcasa para que, al abrir, no te caiga un río de refrigerante encima del alternador o de correas. El objetivo es control, no vaciar por vaciar. Antes de drenar, localiza bien la carcasa del termostato. En muchos motores está donde llega una manguera gruesa. Sigue la manguera superior del radiador hacia el motor y normalmente te lleva a la zona de la carcasa. En el Aveo puede variar por año y motor, pero la lógica del circuito es la misma. El termostato está en una salida de refrigerante del motor, alojado en una carcasa con una o dos mangueras conectadas y fijada por tornillos. Con el motor frío, abre el tapón del depósito para quitar el vacío y ayudar a que drene de forma más constante. Luego drena. Si tu coche tiene tapón de drenaje en el radiador, perfecto. Abre y deja caer al recipiente. Si no, a veces se drena soltando la manguera inferior del radiador, pero ahí hay más riesgo de derrame. Hazlo con paciencia y con el recipiente bien colocado. Cuando el nivel ya bajó lo suficiente,
pasas a las mangueras de la carcasa. Aquí aparece el primer enemigo silencioso. Las abrazaderas. Algunas se abren con pinza y vuelven a su lugar, otras son de tornillo. Si están viejas, oxidadas o deformadas, pueden ser el origen de una fuga futura. No es obligatorio cambiarlas siempre, pero sí revisarlas. Una abrazadera que no aprieta parejo deja una microfuga que solo aparece con presión cuando el sistema está caliente. Ahora, desmontaje de la carcasa. Quita las mangueras con cuidado. Si están pegadas, no las arranques a lo bruto. Gira la manguera, muévela, despega el labio. Si la rajas, te inventas un problema nuevo. Luego, afloja los tornillos de la carcasa. Hazlo con la herramienta bien asentada para no barrer la cabeza. Hay carcasas de aluminio y también hay carcasas de plástico en algunos diseños. En ambos casos, el exceso de fuerza es mala idea. En cuanto separas la carcasa, observa antes de tocar cómo estaba asentado el termostato, en qué orientación, si hay una válvula pequeña de purga y cómo se ve la junta vieja. Mucha gente monta el termostato al revés, y ese error puede darte un coche que funciona 5 minutos y luego se vuelve loco. La orientación importa porque el termostato debe sentir la temperatura correcta del refrigerante del motor, no la del radiador, y porque la pequeña válvula de purga, cuando existe, está pensada para que el aire encuentre una salida en el llenado. Saca el termostato viejo. Si está pegado, no metas destornillador como palanca contra superficies blandas. Mejor trabajar con movimientos suaves. Una vez fuera, puedes hacer una lectura rápida. Si está visiblemente trabado, si se ve corroído, o si la junta estaba aplastada de forma irregular, ahora viene la parte que determina si el trabajo dura años o si a la semana vuelves a abrir el capó. Limpieza y superficies. La carcasa y la cara del motor donde asienta deben quedar limpias. Sin restos de junta vieja, sin silicona vieja, sin suciedad, pero limpio no significa rayado. Evita lijas agresivas o cuchillas que marquen canales. Cualquier raya en la zona de sellado puede convertirse en fuga. Usa una rasqueta plástica o una herramienta suave y luego trapo. Si hay corrosión, límpiala con cuidado, sin comer material. Revisa la carcasa. Si es de plástico, busca grietas finas o deformaciones. Si es de aluminio, revisa que la zona de asiento no esté picada o torcida. Un termostato nuevo no compensa una carcasa deformada. Y si notas que los tornillos estaban pasados o que la rosca está débil, mejor resolverlo antes de montar, porque una carcasa que no aprieta parejo también fuga. Momento de montar. Coloca el termostato nuevo respetando exactamente la orientación del viejo, salvo que el repuesto indique lo contrario. Si tiene una válvula pequeña de purga o un orificio, normalmente va en la parte superior, para que el aire suba y salga durante el llenado. No lo inventes. Si tu diseño no la tiene, no la necesita. Si la tiene y la pones abajo, estás creando una trampa de aire. La junta u O-ring debe ir donde corresponde, sin pellizcos. Si es O-ring, a veces ayuda a humedecerlo con un poco de refrigerante limpio para que asiente sin retorcerse. Y aquí una frase que evita problemas. Menos selladores más. Si el diseño usa junta u O-ring, por lo general no necesita silicona. El exceso de sellador puede desprenderse por dentro, circular y terminar en pasos estrechos del radiador o del calefactor. Si el manual del fabricante o la pieza específica indica usar sellador, se usa. Pero una película fina y con el tiempo de curado que corresponda. Si no estás seguro, lo más seguro suele ser montar limpio con junta nueva. Cierra la carcasa con calma. Presenta los tornillos con la mano primero, para no cruzar rosca. Luego aprieta de forma pareja, alternando, como si dibujaras un cierre uniforme. Mucha gente aprieta uno al tope y luego el otro, y ahí es cuando la junta se mueve o la carcasa se asienta torcida. El par de apriete exacto depende del motor y del material. Así que lo correcto es consultar el manual específico. Si no lo tienes, piensa en el objetivo. Sellar sin deformar. Si sientes que el tornillo se pone raro, que gira sin aumentar resistencia para forzar un tornillo pasado, convierte un trabajo de 1 hora en un dolor de cabeza serio. Reconecta las mangueras y coloca abrazaderas en buena posición. No sobre el borde, no torcidas y no apretando una parte de la manguera. Que esté endurecida o marcada, las abrazaderas deben quedar en la zona donde el tubo de la carcasa tiene su reborde, para que la manguera no se deslice cuando el sistema toma presión. Hasta aquí, el cambio de termostato en Chevrolet Aveo parece terminado, pero en realidad el resultado final se decide ahora.
en el rellenado y purga, porque el aire atrapado puede darte exactamente los mismos síntomas por los que empezaste. Calefacción irregular, aguja que sube y baja, e incluso sobrecalentamiento. Y lo peor, puede ser intermitente. Un día no pasa nada, al siguiente se calienta en una subida y no entiendes por qué. Rellena con el refrigerante adecuado. Si recuperaste refrigerante limpio y reciente, algunas personas lo reutilizan. Pero si está sucio, oxidado o mezclado, conviene reemplazarlo por uno correcto. Evita mezclar tipos incompatibles si no estás seguro. Y no uses agua corriente como solución permanente. Los minerales y la corrosión terminan pasando factura. El método de purga depende del diseño. Pero hay señales universales. Con el coche en una superficie lo más nivelada posible, llena el depósito hasta el nivel, pon la calefacción en caliente para que el circuito del calefactor también se llene. Luego arranca el motor y déjalo calentar observando el nivel. Al principio puede bajar. Es normal. El refrigerante empieza a llenar galerías y a desplazar aire. Ve rellenando sin pasarte. Observa las mangueras. Cuando el termostato aún está cerrado, una manguera puede estar caliente cerca del motor, mientras el lado del radiador está más frío. Cuando el termostato abre, deberías notar un cambio. La manguera hacia el radiador empieza a calentarse de forma clara, y el radiador empieza a recibir calor. A veces se siente como un golpe de temperatura en la manguera. Ese es un indicio de apertura. Busca burbujas en el depósito si el diseño lo permite. Un burbujeo al inicio puede ser aire saliendo, pero burbujeo continuo, como si estuviera hirviendo sin estar realmente a temperatura, puede indicar otro problema. Así que no lo ignores. También presta atención a la calefacción. Si empieza a soplar caliente de manera estable, cuando el motor se calienta, suele ser buena. Señal de que el circuito está lleno y sin bolsas grandes. Cuando el ventilador del radiador entre y salga de forma normal y la temperatura se mantenga estable, el sistema está acercándose a su equilibrio. En ese punto, revisa nivel, cierra el tapón y deja que alcance temperatura de trabajo con el tapón puesto, porque la presión también forma parte del funcionamiento. Apaga, deja enfriar y revisa el nivel otra vez. Este último paso evita el típico «al día siguiente está bajo y no sé por qué». Muchas veces no es fuga, era aire que terminó saliendo y el nivel se acomodó. Ahora, verificación de fugas. Hay fugas que solo aparecen en caliente, con presión. Mira alrededor de la carcasa del termostato, la unión de las mangueras, y debajo, por si escurre y cae en otra parte. Si ves humedad, no lo dejes para ver si se seca. Limpia, observa, y si vuelve a aparecer, corrige. Una gota cada minuto, con el tiempo, es una pérdida importante y además te mete aire. Si después del cambio la temperatura sigue inestable, no asumas que el termostato nuevo salió malo de inmediato. Primero revisa lo más común. Nivel correcto, tapón que selle y mantenga presión, purga bien hecha y ventilador funcionando. Un tapón que no sostiene presión puede hacer que el refrigerante hierva antes de tiempo y te dé síntomas de sobrecalentamiento sin que realmente estés fuera de rango. Un electroventilador que entra tarde o no entra, te calienta en ciudad, aunque el termostato esté perfecto. Otro síntoma que confunde. El indicador de temperatura en el tablero no siempre es un termómetro exacto. Puede estar amortiguado para no moverse tanto. Entonces, si confías solo en la aguja, puedes perderte el comportamiento real. Lo ideal es observar el sistema. Mangueras, ventilador, calefacción, olor a refrigerante y cualquier rastro de humedad. Hablemos de errores típicos que arruinan un cambio aparentemente limpio. 1. Montar con superficies sucias. 2. Reutilizar junta. 3. Apretar de más y deformar carcasa o barrer rosca. 4. Llenar y salir a manejar sin purgar, pensando que se purga solo. A veces se purga solo, a veces no. Y cuando no, el motor lo cobra con un calentón en el peor momento. Y hay un error más silencioso. Ignorar el estado general del refrigerante. Si el refrigerante está marrón, con partículas, o si hay signos de corrosión, el termostato puede ser solo la víctima. La suciedad puede trabarlo, o puede obstruir pasos finos. Cambiar termostato sin atender lo demás puede darte una mejora temporal, y luego el mismo problema. Cuando todo está bien, el resultado se nota. El motor calienta en un tiempo razonable, la calefacción funciona estable, la aguja no, hace picos raros, el ventilador entra cuando debe y no hay olor dulce a refrigerante.
Y sobre todo, no aparece esa paranoia de mirar el tablero cada 10 segundos. Si quieres que el cambio de termostato en Chevrolet Aveo quede realmente bien, piensa en esto como un trabajo de sistema, no de pieza. El termostato es una parte, sí, pero el éxito está en el sellado, en el orden, en no maltratar las roscas, en usar junta nueva y en sacar el aire. La mayoría de los desastres, después de un cambio sencillo, no pasan por el termostato en sí, sino por lo que quedó alrededor. Una unión que resuma, una abrazadera floja, una bolsa de aire que se pasea, o un tapón que no mantiene presión. Y si después de todo el procedimiento sigue calentándose o sigue habiendo presión excesiva, no fuerces la situación con trucos. Ahí ya conviene mirar otras causas: circulación, radiador, ventilador, tapa, sensores e incluso problemas más serios. Lo bueno es que, si hiciste el trabajo con método, ya descartaste una de las variables más importantes y lo hiciste sin crear problemas nuevos. Esa es la diferencia entre cambié el termostato y arreglé el sistema. Y al final, eso es lo que buscas cuando te metes con el cambio de termostato en Chevrolet Aveo. Que el motor trabaje a su temperatura correcta todos los días, sin sorpresas.